Señor, nosotros te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ministrar tu palabra. Y he aquí que estamos conscientes de que separados de ti ninguna cosa podemos hacer, de que no hay nada bueno que podamos producir a través de una exposición si tu Espíritu no está empoderando esa palabra y aplicándola al corazón de los que la oímos. Por eso te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y usa tu palabra con poder, de tal forma que en el día de hoy, creyentes y aquellos que no te han conocido, podamos contemplar la gloria de Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Dice la Escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo había terminado de predicar un mensaje delante de una multitud muy parecido al Sermón del Monte. Y cuando nosotros miramos el relato aquí, vemos que había muchos que se estaban atropellando para poder escucharle. Pero Lucas nos dice ahora en su narrativa que algunos se acercaron al Señor Jesús y empezaron a relatarle un incidente extraño y sangriento. Dice que Poncio Pilato, el nuevo gobernador romano en la región, había ordenado un ataque contra los galileos que habían subido a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios. Aparentemente, él había ordenado que fueran asesinados y la sangre de los muertos se mezcló con la de los animales que ellos estaban ofreciendo. Pero nos preguntamos, ¿por qué estos hombres se acercaron a Jesús para traer esta clase de información? La verdad es que no lo sabemos con exactitud, pero sus motivaciones pudieran ser varias. Por un lado, tal vez lo hicieron simplemente para que el Señor conociera que había acontecido este suceso, que Él estuviera enterado de lo que se estaba moviendo en la región. Pero otros piensan que fue para que Él, a quien muchos veían como el Mesías libertador de los romanos, vengara la muerte de estos galileos que venían de su propia región de origen. Pero aunque estas opciones suenen lógicas, la respuesta que Jesús les da a los presentes nos da una idea clara de lo que estaba en la mente de los informantes. Versículo 2. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Noten que el Señor Jesús está resumiendo el pensamiento de estos hombres. Es como si Él les dijera: entonces lo que ustedes me quieren decir es que estos hombres, porque sufrieron ese castigo, eran más pecadores, más malos que todos los demás. Aparentemente ellos estaban conectando el incidente que les había acontecido con una manifestación de la ira o el desagrado de Dios por causa del pecado. Y para que nosotros podamos entender lo que aquí está sucediendo, tenemos que recordar cómo era que pensaban los judíos en esa época. Para el hombre moderno, para nosotros que estamos aquí, no existe conexión lógica entre las cosas que nos acontecen y simplemente pensamos que fue la casualidad o fue la chepa, como decimos muchas veces, ¿verdad? Pasó porque tenía que pasar, pero para el judío realmente las cosas no eran así. Para el judío, la mano de Dios estaba detrás de cada incidente en la vida, mayormente cuando se hacía juicio por causa del pecado.
En la mente del judío, las desgracias y las tragedias personales o colectivas eran resultado del juicio de Dios por el pecado del hombre. Esa fue precisamente la situación que nosotros vimos en la vida de Job. ¿Recuerdan ustedes cuando él estaba pasando por la aflicción, que vinieron los amigos y de manera específica Elifaz le dice: algo malo debes haber hecho porque te está sucediendo esta situación? Él estaba pensando que si Job estaba sufriendo en las manos de Dios, era porque Job había hecho alguna cosa atroz. Vemos también en la historia de Israel cómo Dios castigó vez tras vez de un modo visible el pecado. ¿Recuerdan ustedes el caso de Acán? Cuando empezaron el ejército de Israel empezó a entrar en la tierra prometida. Como ellos dijeron, les habían dicho que no debían tomar de las cosas del anatema, del enemigo. Sin embargo, Acán toma un lingote y un manto babilónico y el pueblo sufre tremenda derrota delante de los pueblos que estaban allí. ¿Y qué hizo Dios con Acán? Él puso a Acán y a toda su familia en la línea de fuego, descendió fuego del cielo y la tierra se los tragó. ¿O qué podemos decir de las deportaciones? Dios juzgó el pecado del pueblo de idolatría y de desobediencia, enviando a ese pueblo hacia el exilio. ¿O qué podemos decir de todas las advertencias de juicio de los profetas hacia ese pueblo, hacia esos reyes, vez tras vez, tras vez, tras vez? En múltiples ocasiones vinieron delante del pueblo para hablarles del juicio porque ellos estaban desobedeciendo el consejo de Dios. Mis hermanos, aún los discípulos tenían esta forma de pensar. ¿Recuerdan ustedes cuando se toparon con el ciego de nacimiento, la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor? Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Ellos no podían concebir de que había algo malo, algo que sucediera que no estuviera conectado o relacionado con el pecado. Es necesario señalar que no solo los judíos pensaban así. Los gentiles alrededor tenían esta misma forma de pensar. Recuerden, los gentiles eran idólatras, no ateos. Y ustedes recuerdan aquel incidente cuando Pablo, habiendo naufragado en el mar, llega a la isla de Malta, está encendiendo un fuego y de repente una víbora se le prende de la mano y ellos están esperando que este hombre muera. Dice: ciertamente este hombre es homicida, quien habiendo escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Ellos estaban diciendo: a este hombre las cosas que le están pasando tienen que ver específicamente con la maldad que hay en su corazón. Así que es muy probable entonces que los que habían venido a Cristo en aquel día pensaran que estos hechos trágicos que ellos estaban hablando confirmaban sus pensamientos. Pero la respuesta que recibieron del Señor con seguridad debió paralizarles. Versículo 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Y como si esta respuesta no fuera suficientemente categórica, Cristo ahora les recuerda un incidente similar, el suceso de la torre de Siloé. 18 personas habían muerto aplastados por una torre que cayó sobre ellos, y Cristo les dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Y otra vez añade: os digo, no. ¿Qué es lo que Cristo quiere realmente decirles con esto? Bueno, por un lado, Cristo no les está diciendo que Dios en su providencia no castiga o manifiesta su ira contra el pecado. Eso es algo que realmente acontece.
Cuando nosotros leemos la epístola a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18, se nos dice claramente que la ira de Dios se revela, se descubre, viene como oleadas sobre las personas que de manera injusta detienen la verdad. Así que no puede ser esto, sino que el Señor Jesucristo lo que está haciendo es aclarándoles que las conclusiones que ellos estaban sacando de ese incidente eran equivocadas, eran erradas. En sus mentes parecía existir la idea de que si Dios no los había castigado a ellos, sino a los otros, entonces ellos podían suponer que ellos estaban justificados, que estaban bien delante de Dios. Es a esto que Cristo de manera enfática les dice no, y entonces añade esa declaración absoluta y necesaria en ambas oportunidades, versículo 3 y versículo 5. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo les está diciendo que lejos de ellos sentirse fuera de peligro, ellos tenían problemas reales delante de Dios. Ni uno solo de ellos que estaban delante de Dios podía decir, yo no tengo problemas, a mí no me está aconteciendo esta situación. Es a los demás, ninguno de ellos podía sentirse libre de problemas. Más bien, Cristo quiere ponerle en las mentes que todos tenían la urgente necesidad de aprender una verdad trascendental. Todos necesitaban el arrepentimiento de sus pecados para escapar de la muerte y salvar sus almas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es como si el Señor le estuviera diciendo que no hay una sola persona en este mundo que pueda sentirse a salvo porque no le pasan cosas malas. En realidad, ustedes, dice el Señor, y todos los hombres tienen problemas delante de Dios. Y al Señor hacer esta declaración, está certificando una realidad de la que muchos están ajenos al día de hoy. Él establece que ellos y todos los hombres están en una situación particular que requiere de una solución especial. Y ese es nuestro bosquejo para el día de hoy. Cristo nos habla de una situación que requiere de una solución. Así que la primera pregunta que nosotros queremos hacernos ahora y que queremos responder es: ¿cuál es esa situación particular en que se encuentran todos los hombres según lo mantiene aquí el Señor Jesucristo? Y la respuesta es bien sencilla: todos los hombres están muertos espiritualmente. Escuchen cómo el Señor Jesucristo lo pone: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A ellos le aconteció de esa manera, a ustedes les acontecerá de otra manera, pero hay un hecho: todos están muertos espiritualmente. Tal vez usted se preguntará: ¿cómo que perecerán? ¿Morirán por orden de Pilato porque la torre les caerá encima? Cristo está hablando de algo mucho más trascendente que la vida física. Él está hablando de la vida espiritual. Estos hombres que vinieron a Cristo pensaban que estaban bien delante de Dios porque Dios no les había castigado con una tragedia. Pero el Señor les da una mala noticia: ustedes no están a salvo. Todo lo contrario, ustedes también están en problemas. Todos, absolutamente todos están muertos. Y a menos que no suceda algo extraordinario, seguirán así hasta el día en que Dios les llame a su presencia para que vayamos a darle cuenta. Y yo añado: qué terrible situación.
Mis amigos, la palabra de Dios nos enseña claramente que los hombres nacen en este mundo muertos en delitos de pecado y separados de la vida de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y habiendo creado al hombre lo puso en un huerto, el huerto del Edén, para que él trabajase y labrase ese huerto y tuviera relación y comunión con él. Y si ustedes han leído la Escritura, en algún momento recordarán que el Señor le puso ese huerto allí, que dice la palabra que lo labró con sus propias manos. Le dijo a ellos: de todos los árboles de este huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis de él, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente moriréis. ¿Y qué sucedió? Que en el capítulo 3 del libro de Génesis nosotros vemos a la serpiente que viene y se acerca a ellos por vía de Eva y les dice: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles que hay en el huerto del Edén. No, eso es un egoísmo de parte de Dios, porque Dios sabe que el día en que ustedes coman, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el hombre desobedece a Dios, engañado por la serpiente, e inmediatamente desobedece. Dios viene y expulsa al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Y esa expulsión declaraba algo muy importante. La relación entre el hombre y Dios había cambiado a partir de ese momento. Ya el hombre no podría pasearse con Dios en el huerto del Edén. No podía tener relación con Dios como la había tenido hasta ese momento. Y como si fuera poca cosa, a partir de ese momento los hombres mueren. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5 versículo 12: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis amigos, la muerte física es una señal de que nosotros estamos bajo el desagrado de Dios, de que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Todos están muertos, incluyéndote a ti en esta mañana. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo nos confirma esta verdad. Quisiera que me acompañaran allá, por favor, en sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo primero que Pablo hace aquí? Pablo nos está confirmando la situación particular del hombre. Él dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, Pablo no está diciendo hay personas que están muertas, pero ustedes no estaban muertos, sino que Pablo está diciendo claramente: al igual que todos los demás, ustedes también estaban muertos en sus delitos y pecados. Él los dio vida, Él los pasó de muerte a vida en ese momento, pero en aquella oportunidad ustedes fueron encontrados muertos en delitos y pecados. Pero tal vez tú te preguntarás: ¿cómo que muerto? Porque yo estoy aquí, yo estoy en esta mañana aquí y yo estoy respirando. ¿No me oye? Sí, yo lo oigo, yo lo puedo oír. Pero Cristo está hablando, Pablo está hablando aquí a través de la palabra, diciéndonos a nosotros de que hay una condición en la cual nosotros estamos en este mundo si estamos separados del Señor Jesucristo. Y la primera condición que nosotros tenemos es que estamos sin entendimiento espiritual, ajenos de la vida de Dios.
¿Recuerdan ustedes que yo les dije que cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, rompieron esa relación de intimidad que tenían con el Señor? A partir de ese momento, el hombre tomó la rienda de sus vidas y empezaron a vivir vidas conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. No estaban pendientes de cuál era la voluntad de Dios. En esa situación el hombre está sin comunión, sin relación con Dios. Escuchen cómo lo dice primero a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es esa persona que cuando ve a alguien decir, yo tengo que abstenerme de hacer eso porque Dios dice, piensa dentro de sí o dice de una forma abierta, este tipo está loco. ¿Cómo que qué es lo que Dios dice? Pero él está viendo la oportunidad que tiene por delante. ¿Por qué no lo hace? Porque el hombre natural no puede comprender, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se caracteriza esa condición? Pablo lo explica en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y quiero que noten aquí que cuando Pablo dice anduvisteis en otro tiempo, él está diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo. Nadie se ha escapado de esa condición particular. Nadie, absolutamente nadie. Las personas vienen a este mundo andando según sus propios pensamientos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Párense ahí. Si usted quiere saber cómo es que yo puedo saber si una persona está en esa condición o no lo está, todo lo que tengo que ver es la forma en que esa persona se maneja en este mundo. Dice Pablo, esa persona sigue la corriente de este mundo. Es decir, es una persona que hace lo que el mundo dice, que actúa como el mundo dice, que piensa como el mundo piensa. Que cuando nosotros le decimos no podemos actuar de esa manera porque eso es contrario a la voluntad de Dios, estas personas piensan que nosotros estamos locos de remate. Yo me imagino que ustedes han visto la controversia tan grande que hay en el Senado, en la prensa, en la televisión, en este país y a través de toda Latinoamérica, defendiendo lo que se llama la ideología de género y defendiendo el aborto libre de la mujer. Ok. ¿Qué pasa con estas personas? Que estas personas están promoviendo esta agenda porque ellos están pensando según la corriente de este mundo. No están viniendo a Dios, a su palabra, para saber cómo Dios ve estas cosas, cómo Dios ve la ideología de género, cómo Dios ve el aborto, cuál es la voluntad de Dios al respecto. Eso no les interesa. Siguen la corriente de este mundo que está alineada con lo que a mí me conviene. Yo no sé dónde tú estás ahora mismo, pero es algo que yo quiero que tú medites, porque déjame decirte, tú me estás viendo aquí parado, me estás viendo predicando la palabra de Dios y tal vez estás pensando que yo nací con una Biblia abajo del brazo. Ok, déjame decirte algo, yo no nací con una Biblia abajo del brazo. De hecho, yo no nací pegado a una Biblia ni siquiera por familia. Mi tradición pasada era una tradición católico-romana que implica que nosotros hacemos movimientos o hacemos situaciones que no están conectadas con la verdadera voluntad de Dios. Luego llego a la universidad y cuando estoy en la universidad puse lo poco que sabía de la Biblia a un lado y me entregué a seguir la corriente de este mundo hasta que casi a los 30 años de edad Dios me llamó y me confrontó a mi propia vida. Me confrontó en ese momento, pero hasta ese momento seguía la corriente de este mundo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, fíjense, dice, conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Puedo usar ese micrófono? Ok, porque estoy peleando con él y no quiero pelear con él, quiero pelear con otra cosa. Y perdóneme, yo le decía a Ariel que yo tengo la oreja muy grande. Yo la cojo en la mano, está por ahí. Sí, gracias. ¿Se oye ahora? Bien. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y déjenme decirle que eso suena muy lindo. El príncipe de la potestad del aire. ¿Saben de qué está hablando esa porción ahí? Del diablo. Es del diablo. O sea, yo sigo la corriente de este mundo y estoy llevándome, aunque no lo sepa conscientemente, de los dictados de Satanás. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Fíjense lo que sigue diciendo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ese espíritu que es siguiendo la corriente de este mundo, según lo que Satanás dice, se manifiesta en las personas que están andando en desobediencia a Dios. Así que mis amados, mis amigos, nosotros estamos viendo aquí una presentación de cómo anda el hombre en este mundo, lo cual nos dice que el hombre está separado de Dios, está lejos de Dios. El hombre está en una situación tremenda de dificultad delante de Dios. Pero no se para ahí, versículo 3. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otras palabras, lo que yo quiero, yo lo hago. Y no me diga que no, que usted no trabaja bajo esa máxima, porque todo el mundo funciona bajo esa máxima. De hecho, yo puedo reflexionar en mi vida antes del Señor. ¿Y saben por qué yo no hacía lo que yo quería, lo que yo deseaba? Únicamente porque tenía temor a que la gente lo viera, lo supiera y yo tuviera consecuencias por eso. Pero no pensaba más allá de ahí. No me importaba cuál era la voluntad de Dios. No me interesaba ni sabía qué era lo que Dios tenía por delante. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y como si eso fuera poco, de los pensamientos. ¿Saben ustedes qué fue lo que a mí realmente me extrayó contra la pared para yo entender y conocer al Señor Jesucristo? Que yo pensaba que si yo no hacía yo estaba bien, pero pensaba todo lo que me daba la gana. Y leo aquí que dice la voluntad de los deseos, pero también de los pensamientos. En otras palabras, Dios está mirando lo que acontece en lo más íntimo de cada uno de nosotros. La Escritura dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien nosotros tendremos que ir a dar cuenta. Y miren lo que termina diciendo, y éramos por naturaleza, versículo 3 al final, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven el punto? No hay una sola persona que esté fuera de esa situación. Dice Pablo, por naturaleza, es decir, por hechura. Cuando nos fabricaron, nosotros fuimos fabricados hijos de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios reposaba continuamente sobre nuestras cabezas, donde quiera que estuviéramos. Y dice, lo mismo que los demás. Nadie escapa de esa situación. Es una situación particular, pero es una situación generalizada. Con razón nos enseña la Escritura que no hay un justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar y a meditar en lo que esa porción enseña. Nosotros la usamos mucho.
No hay justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Pero Pablo está describiendo aquí una situación que afecta a todo el ser, a todo mi ser desde el día de mi nacimiento. No hay quien entienda, no hay entendimiento, no hay quien busque a Dios, no hay buenos deseos, no hay quien haga lo bueno, no hay un buen comportamiento. Y más adelante dice que nuestra forma de hablar es como la forma de las víboras, de las serpientes. Veneno de áspides, veneno de serpiente hay en su boca, en la forma en que nosotros hablamos, y como si fuera poca, en la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Todo nuestro ser está completamente dañado. Vemos, por tanto, que muchos de los galileos que mató Herodes estaban bajo la ira de Dios. Y de los que le cayó la torre en Siloé y los que llevaron el reporte a Cristo también estaban bajo la ira de Dios. Y tú que entraste en esta mañana ajeno de la vida de Dios, con la misma autoridad que el Señor Jesucristo habló a esos hombres en aquella ocasión, a ti te digo, tú también estás bajo la ira de Dios, muerto en tus delitos y pecados. Y si tú continúas en esa condición, nunca verás el rostro de Dios. Enfrentarás la ira de Dios y el justo juicio de nuestro Dios. Y es precisamente porque todos los hombres se encuentran en esta triste situación que Cristo ahora nos brinda en este pasaje la solución especial para este problema. Y este es nuestro segundo punto. Dice el Señor, versículos 3 y 5 de Lucas capítulo 13. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué nos está enseñando Jesús aquí? Que la situación particular de muerte espiritual con la que todos entramos en este mundo puede ser cambiada a vida y vida eterna mediante el arrepentimiento. Mis amigos, el arrepentimiento es la única puerta por la que podemos escapar de la condenación en la que estamos. Escuchen a Cristo de nuevo. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Es como si Él estuviese diciendo, si se arrepienten, no perecerán. Pero si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es la solución, el remedio ordenado por Dios para que resolvamos esta situación que tenemos por causa del pecado, para que recibamos de Él el don de la vida eterna y tengamos comunión con Él como lo tuvieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén, en lugar de tener su ira. Mis amigos, escuchen bien, las desgracias que suceden a nuestro alrededor, oye bien, porque te han pasado muchas desgracias en esta vida, no son otra cosa que la manifestación de la misericordia de Dios, que las usa como un altoparlante llamándote a ti al arrepentimiento. ¿Tú escuchas lo que estoy diciendo? Que cuando tú ves que pasan cosas malas a otras personas, es la alerta de parte de Dios diciéndote, corre, huye de la ira venidera, arrepiéntete de tus pecados. Predicando a los atenienses idólatras y corruptos, Pablo les dijo lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentíos, dice el Señor. Pero tal vez tú te preguntas, pastor, ¿qué es eso de arrepentirme? ¿Cómo puedo yo arrepentirme? Bien, la palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento es una gracia dada por Dios que capacita al hombre para apartarse del pecado y volverse a Dios en fe. Así que lo primero que dice es que se trata de una gracia dada por Dios. El arrepentimiento es una gracia dada por Dios. Es algo que Dios pone en el corazón del hombre, no nace de él.
Aunque el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse de sus pecados, la palabra de Dios nos enseña que no lo puede hacer a menos que Dios no se lo conceda. Escuchen lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 25. Dice que el siervo del Señor debe ser sufrido y que debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Y escuchen esto ahora, por si quizá Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad. Fíjense, dice, por si quizá Dios se los conceda. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y en esta condición él ni quiere ni puede buscar a Dios. Yo estoy seguro de que ustedes jamás han tenido la siguiente experiencia: ir a una funeraria y preguntarse qué hubiese querido el muerto, y él de repente le dice, yo quería tal cosa. ¿Han oído eso? ¿Alguna vez ha pasado? Dios está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros no tenemos vida para querer y que es Dios quien tiene que poner ese deseo en el corazón del hombre, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que Dios tiene que hacer esa obra. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿y cómo es que Dios obra esto en el hombre? Pues yo quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 15, a la parábola del hijo pródigo, una parábola probablemente muy conocida por todos. Y allí, a través de esa parábola, el Señor Jesucristo nos enseña lo que nosotros debemos hacer. Si ustedes recuerdan, y voy a hablar un poquito de la parábola, tal vez por amor de aquel que no haya conocido, nunca la haya oído, pero la historia es la siguiente. El Señor está hablando de un padre que tenía 2 hijos. Uno de sus hijos era una persona, como diríamos los dominicanos, desinquieto, una gente intranquila, ¿ok? Y él le dice al padre, oye, una cosa, papá, dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Yo quiero el dinero. Yo no quiero esperar que tú te mueras. Yo quiero el dinero ahora, porque yo me quiero ir, yo quiero hacer mis propios negocios. El padre reparte la herencia, le da al hijo la parte que le corresponde, y nos dice en la parábola que él se va lejos a otro lugar, en donde toma el dinero que ha recibido del padre y lo malgasta, terminando en una situación muy difícil. Terminó criando cerdos en un lugar donde tenía que comer los algarrobos que le daban a los cerdos. Yo me imagino que algunas de las personas que están aquí alguna vez han visto cómo es que se alimentan los cerdos. ¿Saben lo que es el algarrobo, verdad? Sí, es esa parte de la palma que tiene las bolitas verdes, esas bolitas verdes que no creo que sean muy apetitosas, pero de eso era que le estaba viviendo. Él había llegado a esa situación, y ahora a partir del versículo 17 se nos dice que él estaba en aquel lugar. Versículo 16, si quieren, por favor, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni de eso le daban, ni de eso. Verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que lo primero que el texto nos dice es que él volvió en sí. ¿Y saben lo que está queriendo decir el texto? Que de repente este joven, esta persona que estaba sumido en una locura, que estaba en un mundo que él mismo no podía reconocer, vio, se despertó, volvió en sí, como quien está en un coma y no puede ver las cosas a su alrededor. Él volvió en sí. Nosotros no sabemos cuántos días estuvo en ese lugar, pero en un momento salió de la locura y de repente entendió. ¿Y qué fue lo que él entendió? Por un lado entendió que él tenía una condición de inmundicia, estaba rodeado de cerdos, se estaba muriendo de hambre, dice él, pero yo aquí perezco. Mírame dónde estoy.
Pero lo grande del caso es que momentos antes de volver en sí, él no sabía que tenía esa condición. Él ni cuenta se estaba dando. Él lo que estaba era pensando en: no me están dando de los algarrobos, tengo hambre, quiero comer. Pero de repente vuelve en sí, le vuelve la cordura, empieza a pensar en las cosas de una manera correcta. Yo aquí perezco. Como yo aquí perezco, yo necesito resolver algo. Yo necesito buscar una solución a mi problema. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estoy en este lugar porque yo me puse de soberbio, me levanté delante de mi padre, le demandé a mi padre que me diera algo que de paso no le correspondía. Nadie hereda en vida. ¿Oyeron eso? Para heredar hay que esperar que la persona que es dueño del asunto se muera, pero él pidió lo suyo, así que él se fue y ahora él había botado toda esa herencia y como él dijo, ahora él ni siquiera era digno de ser llamado hijo de ese hombre. Así que él volvió en sí, pero no se quedó ahí, sino que ahora actuó. ¿Qué dijo? Iré donde mi padre y le diré. Él se levantó de aquel lugar, fue donde su padre y se acercó a su padre y confesó sus pecados delante de su padre. Padre, yo he pecado contra el cielo y yo he pecado contra ti. Fíjense, él vuelve en sí, entiende la condición en la cual está, decide actuar y va y confiesa sus pecados a Dios y a los hombres. Él sabía en ese momento que su falta no solamente afectaba a las demás personas. Yo he sido adúltero. Eso no solamente afecta a las demás personas, afecta primariamente a Dios. ¿Y saben qué, mis amigos? Exactamente así trabaja Dios en el corazón del hombre. Eso mismo hace Dios en el corazón del pecador. Primero le enfrenta a la ley y luego le da el evangelio. Le enfrenta a la ley, a su pecado, para hacerle volver en sí. Le capacita para entender su verdadera condición de miseria. ¿Sabían ustedes que la ley moral de Dios fue dada para que nosotros veamos el carácter santo de Dios, para que veamos su perfección? Dios es santo, Dios es puro. Hoy se leyó una porción acerca de la santidad de Dios y de las consecuencias de vivir en contra de esa santidad. Dios ha dado esa ley por la cual el hombre que quiera vivir debe cumplirla perfectamente. Pero hay un problema. Y es que desde el día en que nosotros fuimos expulsados del huerto del Edén hasta el día de hoy, no hay un solo hombre en la tierra que pueda cumplir con esa ley. Vamos a hacer un pequeño repaso de la ley. Lo primero que la ley nos dice es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y nunca, desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras, puedes tener ningún otro afecto que sea superior al afecto a Dios. ¿Tú has podido hacer eso? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? Ay, Dios, deja eso. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? Dice la Escritura que tú tienes que santificar el día de reposo. ¿Has estado en la casa de Dios el día en que Dios dice que debes estar? ¿Has honrado a tus padres y a tu madre? ¿Saben lo que significa honrar a padre y madre? Significa que la ley demanda que desde el día en que tú naciste hasta el día en que te mueres, jamás has desobedecido a tus padres, ni de pensamiento ni de comisión. No adulterarás. Oíste que fue dicho: no adulterarás, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella. No matarás. Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Nunca te has enojado con una persona en la calle, nunca con un chofer de carro público, nunca con tu esposa, nunca con un maestro, nunca te has quillado, ¿verdad? Nunca, jamás. No robarás, no codiciarás, ni lo que tiene tu prójimo, ni lo que tiene tu vecino, ni ninguna otra persona.
La ley de Dios ha sido dada para que nosotros podamos ver en esa ley nuestra incapacidad de cumplir con esa ley. Que nosotros hemos vivido alejados de Dios haciendo nuestra propia voluntad y que por esa razón somos esclavos de Satanás, lo mismo que los demás. Cuando los fariseos vinieron al Señor Jesucristo, le dijeron: nosotros no somos hijos de Satanás, tú eres un hijo de adulterio. ¿Recuerdan eso? Juan 8:44. Y él le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son hijos del diablo todos. Y esa es la realidad de todo hombre que nace en este mundo. Y la ley tiene el propósito de que tú veas que realmente tú no eres tan bueno como tú piensas que eres. Que a la luz del estándar de Dios, esa ley moral, tú has transgredido esa ley aún sin tener conocimiento de ello. Esto tiene que entrar en cualquiera de mis prédicas últimamente. Yo tengo una nieta de 1 año y 7 meses de edad y por supuesto tengo que usar eso. 1 año y 7 meses de edad y ya tú le dices tal cosa y te dice no, o se tira al piso. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde tú crees que sale eso? Pero ya ella tiene la necesidad desde el día en que nació de enfrentarse a su propio pecado para volver en sí, para ir a su padre y para decir: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Precisamente por eso Dios trae no solamente la ley, sino que también trae el Evangelio y le muestra la solución perfecta que Dios ha provisto para el pecador, a nuestro Señor Jesucristo. Su vida perfecta de obediencia a esa ley es una muestra de la voluntad del favor de Dios hacia los pecadores. Dice la palabra que Cristo vino a este mundo y a través de toda su vida nadie pudo encontrarle faltas a Él. Recuerdo la escena donde Él estaba en el Sanedrín, delante de los acusadores, y empezaron a decir cosas y le dieron una galleta al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes eso? Y Él dijo: si he hecho mal, testifica dónde está el mal, y si no, ¿por qué tú me golpeas? En otras palabras, esas personas que conocían la vida del Señor Jesucristo, que la habían investigado, no podían acusarle de absolutamente nada para llevarlo a él a la muerte. Lo mismo pasó delante del tribunal romano. Lo llevaron allí para ser encontrado culpable y este hombre tuvo que lavarse las manos. Poncio Pilatos, el mismo que está en el relato, tuvo que lavarse las manos y decir: esto es sangre inocente, hagan ustedes lo que ustedes quieran. Ese hombre no es culpable porque él vivió una vida perfecta de obediencia a todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, para cancelar la ley. Yo he venido para cumplirla. Ni una jota, ni una tilde, ni una comita, ni un periquito, ni un acento de esa ley va a ser alterado. El Señor tuvo una vida perfecta. Y ese hombre perfecto, ese Dios hombre, fue a la cruz del Calvario, donde fue puesto allí como un criminal, y la ira de Dios que está sobre todos los hombres descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él exclamó en aquel lugar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el cielo se tornó oscuro y el Señor recibió el pecado de todos aquellos que habrían de creer en Él por todas las edades, para que ahora el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben por qué? Porque la ley que yo no puedo cumplir, Él la cumplió. Y la ira de Dios, la justicia de Dios que yo debo pagar, Él la pagó por mí. Pero para eso es necesario que nosotros nos veamos como Dios nos ve, muertos en delitos y pecados, necesitados de la salvación que solo Dios puede proveer a través de su Hijo Jesucristo. Y en eso consiste el arrepentimiento de Dios, el que Dios produce en el corazón. Primero produce terror.
muerte, condenación, para entonces introducir la esperanza de vida que es Jesucristo. Le permite verse tal como son pecadores, les abre el entendimiento para que vean a Jesucristo, su vida, su muerte, y les guía a confesar sus pecados y confiar en Él para agradar en Dios. Por eso el Señor puede decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Solo Él puede proveer ese descanso, mis amigos. Solo el Señor Jesucristo. Nuestros hechos no pueden proveer ese descanso. Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿se ha operado en tu vida esa gracia? ¿Cuál es tu situación en esta mañana? Tú entraste por las puertas de esta iglesia. ¿Cuál es tu situación? ¿Has experimentado la gracia del arrepentimiento para salvación? ¿Has confesado tus pecados a Dios? ¿Le has pedido que Él venga y haga una obra en ti y te transforme y te cambie? Déjame decirte algo, puede ser algo raro para ti, pero hasta que tú no te aborrezcas a ti mismo, tú no vas a buscar de esa solución. Tiene uno que estar claro de quién uno es, de lo detestable que uno es. Fíjense, no de lo detestable que yo fui, es de lo detestable que yo sigo siendo. Porque solamente Jesucristo es perfecto y yo corro a Él cada vez que tengo esa visión de mi propia persona. Y eso es lo que Él quiere de ti. Eso es lo que Él quiere de mí. Que por primera vez hoy tú te veas tal y como Él te ve. Los ojos del Señor son como llamas de fuego y atraviesan el corazón y atraviesan los tejidos y disciernen las intenciones del corazón. Yo no sé por qué tú estás aquí en esta mañana, pero créeme, Dios te trajo para que oyeras esto y para que meditaras en dónde estás tú. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Pero Él está diciendo, no quiero que perezcan. Quiero que se arrepientan de sus pecados. Dios tiene un corazón que lo ha movido a buscar a los pecadores para que los pecadores puedan verse ellos como son y puedan ver a Jesucristo y corran a Él. Ese es el corazón de Dios. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que huyas de tus pecados y que corras a Él para encontrar refugio en el Señor Jesucristo. Mira al Señor Jesucristo para que seas salvo. Ven, confiesa tus pecados, cree en aquel que murió en la cruz siendo inocente por causa de tus pecados, porque Dios lo levantó de la tumba al tercer día y lo sentó a la diestra de Él, desde donde Él intercede por todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y la pregunta que yo te hago hoy es: ¿vas a poner tu confianza en el Señor Jesucristo? ¿O vas a seguir confiando en ti mismo hasta el día en que mueras? Quiere el Señor, de verdad, de todo corazón, que tú abras los ojos y que puedas ver las cosas como Dios las ve, para que huyas a Él y te encuentres con aquel que es un dulce, tierno, amoroso, glorioso, exuberante Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de ministrar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que lo que nosotros no podemos hacer, lo hagas tú. Tú conoces, Señor, que nosotros no tenemos en nuestras manos la capacidad de convertir a nadie. Solo tu Espíritu, usando la palabra, puede hacer eso. Pero es nuestra súplica de que algunos salgan de aquí, Señor, entregando su vida a aquel que murió por nosotros, nuestro Señor Jesús. En su nombre, amén.